Buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Esta noche es noche de viernes, noche de conversaciones globales. En esta ocasión conversaré con Jacqueline Loast, presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, sobre temas de cómo se combate la discriminación a partir de las ciudades y cómo varias ciudades del mundo, sobre todo en América Latina, están uniendo fuerzas para combatir la discriminación. Así que ya lo sabes, acompáñame durante la próxima media hora, este es Foro Global, no le cambies. Gracias por estar esta noche con nosotros. Como te comentaba, hoy me acompaña Jacqueline Loast. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Se especializa en temas relacionados de sociedad civil, temas de derechos humanos y no discriminación. Jacqueline recibió el Premio de Derechos Humanos René Cassin en 2014. Es licenciada en Seguridad Pública por la Universidad Abierta y a Distancia de México y cuenta con diversas especialidades en derechos humanos y en teología de la liberación. También se especializó en recaudación de fondos por la Indiana University Center on Philanthropy. Jacqueline, bienvenida a Foro Global. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Genaro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues muchas gracias por poder hablar de las ciudades en el mundo. Al contrario, es un gusto tenerte por acá. De entrada siempre empiezo con preguntas personales a quienes se sientan por ahí. ¿Qué te hace a ti de repente convertirte en defensora de derechos humanos y sobre todo empezar a trabajar este tema del combate a la no discriminación? Pues mira, yo me formé en la teología de la liberación desde muy chica, digamos esta parte de izquierda, opción por los pobres, por los más necesitados, entonces con las comunidades eclesiales de base, en aquel momento en los 80s más o menos, y de ahí es muy fácil brincar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a partir de entonces pues me convertí en defensora de derechos humanos, ¿no? Trabajando en Fundar, en Alianza Cívica, en varias organizaciones de la sociedad civil que impulsaban de manera novedosa desde CENCOS todos estos temas. Tú y yo coincidimos en Fundar, por cierto, y un saludo a nuestros colegas de Fundar. Oye, la agenda de combate a la no discriminación, a la discriminación, perdón, empezó en América Latina, digamos, hace unos 25 años, ¿no? Argentina tiene desde 1995 el Instituto Nacional para Prevenir la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia. Después Ciudad de México tuvo el Consejo Nacional por allá de 2003, el COPRED, que es el organismo local de Ciudad de México, en 2011, si no lo tengo mal el dato. Efectivamente. Un poco todos estos organismos que en América Latina empezaron a combatir la no discriminación tienen una base, ¿no? Pueden pensar en el modelo francés de combate a la no discriminación o el modelo estadounidense. ¿Dónde está posicionado el de la Ciudad de México? Pues mira, indiscutiblemente nos interesa muchísimo eliminar la discriminación. Pero bueno, cuando uno dice eliminar, hablas de una manera tan amplia que se convierte en algo aspiracional. Y que aunque yo soy del equipo de las optimistas, y siempre digo, ¿por qué no? Y yo sí creo que la humanidad estamos mejor ahora que antes. Sí creo que hay que prevenirla, hay que hacer muchas acciones de prevención, muchas acciones que tengan que ver con la sensibilización, con la capacitación, con el empoderamiento y atención a la ciudadanía. Entonces, cuando me preguntas dónde estamos colocados, pues aquí, en la atención a la ciudadanía, en la denuncia, en ir modificando el cambio de conductas. Y ese cambio de conductas, Jackie, hay quien pregona, hay una idea, y vamos a tomar un poco el papel del abogado del diablo, ¿no? Okay. Hay quien sabe si ya existen consejos nacionales, si ya existe en Argentina también un instituto nacional, ¿por qué las ciudades como Buenos Aires o Ciudad de México o la Ciudad de Guatemala de repente también se quieren meter a este tema? ¿Por qué las ciudades tienen que trabajar también en el combate a la no discriminación? Y un poco pensando lo que están haciendo hoy también, pues hay secretarías de medio ambiente en todos los gobiernos latinoamericanos, claro, pero varias ciudades, ahora sobre todo con la frente de Donald Trump en Estados Unidos, se están uniendo para rescatar lo que se pueda de este Acuerdo de París. ¿Por qué las ciudades de América Latina tienen que combatir la discriminación si ya tienen también institutos, digamos, nacionales? Mira, yo creo que la mirada federal es totalmente diferente a la local. En principio, por el contacto que tienes con la ciudadanía. Si el ciudadano o la ciudadana está ahí al alcance de la mano, ya sea por las delegaciones o municipios. Y es mucho más fácil construir política pública y legislativa, en este caso para prevenir la xenofobia, el racismo, desde las diputaciones locales, ¿no? Tienes mucho más contacto, son menos diputados y diputadas, tienes que concertar con menos personas y además me parece que en el caso particular de la Ciudad de México
la ventaja que hemos tenido en esta construcción es que los movimientos sociales fuertes se construyen aquí en la Ciudad de México. Claro. Y estoy segura, y lo he compartido con varios compañeras y compañeros de América Latina, las ciudades somos las que realmente movemos a los países. Es ahí en donde se crea la política pública, es ahí donde la legislación se pone a prueba y muchas veces va escalando y llega al ámbito federal. Y más la naturaleza de las ciudades de América Latina, que muchas de ellas son independientes, una aglomeración importante de personas ahí, entonces eso nos permite ir empujando. Claro, y como bien señalas, las ciudades cada vez están empezando a tomar una relevancia que de repente rebasa incluso a los propios contextos nacionales, ¿no? Ciudad de México es una de las economías principales del mundo, es una ciudad muy dinámica que además está inscrita, digamos, en muchos temas, ¿no? Y en ese sentido, Jackie, hay una coalición de ciudades latinoamericanas, la coalición de ciudades latinoamericanas y caribeñas en contra del racismo, la discriminación y xenofobia, de la cual tú como presidenta COPRED eres parte. ¿Por qué deciden las ciudades unirse? 67 ciudades, si no tengo mal el dato, deciden hacer una coalición así. Mira, fue una iniciativa que brotó hace algunos años por parte de UNESCO. Lanzó como esta iniciativa de qué hacer desde las ciudades, ¿no?, para combatir el racismo y la discriminación. Y ciertas de que el problema es muy común en América Latina, con sus excepciones, quizá en Chile, ¿no? Pero el tema de las personas indígenas, por ejemplo, lo compartimos, ¿no? En Bolivia, y eso nos permite entonces a construir agendas y compartir experiencias similares. De hecho, con la coalición, hace unas semanas, hicimos una sesión de la coalición aquí, en la Ciudad de México, y hablábamos, por ejemplo, de cómo podríamos compartir experiencias desde las unidades habitacionales, desde los cruces de las calles, ¿no? Y eso nos ayuda a ir avanzando. Ahora, por ejemplo, con el camión que ha estado en Madrid, que estuvo en Bogotá y que estuvo luego en la Ciudad de México. Este bus del odio, como lo llamaron en redes sociales. ¿Qué sucedió? Pues que me comenté con Bogotá inmediatamente. Les dije, compañeros, ¿qué hicieron? Porque por allá también estuvo. Porque por allí estuvieron, aunque el mensaje era diferente. Para eso servimos las ciudades. Ahora, con el BID, dio un apoyo importante. El Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Exactamente, dio un apoyo importante a la coalición. Y vamos a hacer una investigación de 4 ciudades sobre qué está pasando con el tema de racismo, ¿no? Una misma metodología de análisis, de investigación, y cómo las ciudades, que además en los pocos años casi todos vamos a vivir en ciudades, cómo tenemos que enfrentar el fenómeno del racismo y la xenofobia, que también es un tema que a las ciudades nos afecta. Bueno, apenas hace unos días conmemoráramos el Día de las Personas Migrantes, ¿no? Claro. Entonces también cómo la recibimos. Y ahí es desde donde trabajamos en la coalición. ¿Y cómo las tratamos? No, mencionabas que evidentemente hay diferencias, ¿no? Y como es una coalición de ciudades latinoamericanas y caribeñas, quisiera preguntarte qué tipo de diferencias se han visto, porque a lo mejor el racismo que se enfrenta en la Ciudad de México por parte de las poblaciones indígenas es distinto o tiene algún elemento en común con las poblaciones afro en Río de Janeiro o con las poblaciones caribeñas también en las ciudades de las islas, no sé, en República Dominicana, en Santo Domingo, qué sé yo. ¿Han encontrado algún factor o algún tema, un hilo conductor, digamos, en todo este tipo de racismo y discriminación? Sí, y fíjate que tiene que ver con el tema de superioridad y cómo entre más blanca sea el color de tu piel, vas teniendo mucho más oportunidades, ¿no? Y en el momento en que el tono se va haciendo más oscuro, vas perdiendo oportunidades, independientemente si eres una persona indígena o eres una persona afro. Las manifestaciones de discriminación son exactamente iguales. Y bueno, también como compartir con ellas y con ellos, pues todo esto del mestizaje, ¿no? Hemos podido conversar, yo personalmente, yo no creo ya en el mestizaje, ¿no? Me parece que somos un país, una nación que sí, que se construye a partir de las y los españoles que vienen a México, pero al fin y al cabo, ellos se casaban entre ellos y las personas indígenas se casaban entre ellas. Sí hay un mestizaje cultural, ¿no?
No me gusta usar la palabra racial, ¿no? Porque me parece que somos una sola raza humana, pero bueno, en esos términos nunca existe ese mestizaje. Entonces encontramos lo mismo en Argentina, ¿no? Con muchas personas italianas que van a Argentina, que así se construye, ¿no? Pero el ejercicio de superioridad y de menoscabo a la dignidad es el mismo. Es el mismo. Y digamos, hacen un diagnóstico con una metodología similar, con el objetivo de proponer políticas públicas comunes a todas las ciudades. Sí, y sobre todo acciones que tengan que ver mucho con cómo vamos a modificar la conducta. A mí me parece que en la Ciudad de México, pero muchas ciudades de América Latina, y tú lo decías bien ahorita, Buenos Aires, Montevideo, ya hemos avanzado. Si no suficiente, me parece que mucho en política pública y legislativa. Hay cosas que afinar y mejorar, seguramente temas de protocolos, ¿no? Pero el reto, y es el reto que nos hemos reconocido y hemos hecho empatía, es cómo modificamos la conducta. ¿Cómo decimos al otro? De los habitantes de las ciudades Claro. las que estamos hablando. ¿Cómo ¿no? decimos al otro que la otredad, ¿no? Con sus diferencias no son defectos, sino son riquezas. Y sí, ir avanzando, pero para eso tenemos otra red y otras acciones, ¿no? En la coalición, más bien el trabajo es qué campañas, qué mensajes, porque no se trata de sancionar, ¿sí? No se trata ahora, voy a excluir a los que discriminan, claro. ¿no? Cuando en Ciudad de México, por ejemplo, sí se puede sancionar, ¿no? Sí. Y me imagino que en algunas otras ciudades también la discriminación está en los códigos penales, ¿no? Sí, pero realmente el ejercicio punitivo, bueno, yo no estoy a favor de él. Sí, a lo mejor de un tipo de sanción, multa, pero me gusta más la idea de un trabajo comunitario. Y de conciliación. Claro, ¿no? imagínate que si tú agredes a una persona indígena, ¿no? Pues durante un año, todos los fines de semana, te tengas que ir a compartir y a trabajar con las personas otomí de la Ciudad de México. Sí, sí. Eso sí modifica la cultura, ¿no? Y te modifica el pensamiento. Eso es lo que queremos hacer en la coalición, ese es nuestro reto ahora. Bueno, esa es la coalición de ciudades latinoamericanas y caribeñas. Está también la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. Esa es otra mirada. Esa nace con Rincón Gallardo, nace precisamente en la Ciudad de México, quien lo impulsa en ese momento, Rincón Gallardo en CONAPRED, hace un llamado y ahí la configuración es otra. Somos países y cada país está integrado por una organización de la sociedad civil, una o varias, un ente federal, uno o varios, o locales. Y ahí, por ejemplo, hace unos meses, COPRED fue elegido para la denuncia de casos paradigmáticos de la región. En Bolivia, hace poco, las mujeres iban hacia Chile a visitar a sus hijos que estaban en prisión, ¿no? Y por la vestimenta que traían, no las dejaron entrar. Estos son casos paradigmáticos. Entonces la RIOS, que es como le decimos, los tomamos y a partir de ahí lo que hacemos es llamados a los gobiernos o llamados a quien haya cometido esta conducta discriminatoria y entonces ir trabajando desde la RIOS que se convierta en esa voz iberoamericana, ¿no? Que denuncia y que señala, ¿no? Lo que está sucediendo en la región. Y sí es importante que digamos que incluye Iberoamérica, pues, claro, ¿no? Que no solamente es América Latina. Y es todo un reto, porque va a ser escoger los temas, cómo los vamos a escoger, cómo vamos a empezar a hacer interlocución con los gobiernos, con los mismos gobiernos que forman parte de la red. Pero estamos convencidas que si los gobiernos cachan estas denuncias y se sienten visibilizados, ¿no? Podremos avanzar. Déjame hacer una pausa muy rápida. Vamos a regresar a hablar de otros de las coaliciones en las cuales la Ciudad de México se une a otras ciudades en América Latina para combatir la discriminación. Está la coalición de ciudades arcoíris también. Es un tema del que vamos a retomar la conversación regresando de la pausa. Esta noche en la conversación con Jackie Loast, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. No te vayas, esto es Foro Global. Regresamos después de la pausa.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Estamos conversando esta noche con Jacqueline Loast, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Ya que ya hablamos un poco sobre estas coaliciones que hay en América Latina y en Iberoamérica para combatir la discriminación en varias ciudades del continente y también, por supuesto, españolas. Hay otra coalición, la coalición de ciudades arcoíris. Mencionabas hace un rato la importancia de cómo en varias ciudades, y específicamente el caso de la Ciudad de México, es donde se han dado las batallas por los derechos humanos principalmente, ¿no? Y si uno voltea a ver la historia de Ciudad de México, de Buenos Aires, de Madrid, es en estas ciudades en donde el movimiento LGBT, el movimiento lésbico, gay, bisexual y trans nació, y de ahí se potenció, digamos, hacia el resto de los países o de los territorios de ellos. ¿En qué consiste esta red latinoamericana de ciudades arcoíris? ¿Y cómo, en tu experiencia, cómo se ha ido viendo, cómo se han ido sumando cada vez más ciudades del continente latinoamericano en este sentido? Pensando sobre todo en que hay ciudades, sobre todo, o países en Centroamérica, en donde la situación de derechos para personas LGBT está por los suelos, ¿no? Mira, para empezarte a hablar de eso, te tengo que hablar de Rainbow City. Rainbow City es una red de ciudades europeas que tienen como intención compartir estrategias, política pública y legislativa. Cuando la Ciudad de México se declara ciudad amigable LGBT, Rainbow City nos conoce y nos invita a la Ciudad de México a ser la única ciudad no europea que forma parte de Rainbow City. Conocer esa experiencia para COPRED fue muy importante. Escuchar cómo hacen incidencia, escuchar cómo avanzan en ciertas acciones, cómo hacen interlocución con organizaciones de la sociedad civil, cómo atacan la homofobia, la lesfobia, la transfobia. Y con este reconocimiento de la Ciudad de México, la única a estar ahí, la verdad es que me traje la idea a la Ciudad de México. Y empecé a convocar algunas ciudades que ya de conocidos sabíamos de sus avances en esta legislación. Y les propuse que hiciéramos la red latinoamericana de ciudades arcoíris, de tal suerte que cumplíamos con política pública, legislativa, atención, campañas, 5 ejes que nos daban la posibilidad de empezarla a construir. La Ciudad de México quedó en la Secretaría General de esta red, Buenos Aires quedó como vicepresidencia y Bogotá como suplente. Están otras ciudades que también nos están acompañando, incluso otras ciudades de México, Querétaro también está ahí, algunas como observadoras porque todavía no alcanza. De tal suerte que la idea es que cada vez que veamos que ciudades van cumpliendo con estos ejes, los jalemos a cumplir parte de la red. Y sea, por un lado, un honor estar en la red, porque se te reconoce en tu política pública y legislativa, y cuando no cumplas, se te va a sacar. Y por otro lado, ir dándole ideas a otras ciudades de qué estrategias nos sirvieron a nosotras para que también las puedan implementar ahí. En el sentido de políticas públicas como matrimonio igualitario, imagino que está en la agenda, políticas de atención a poblaciones trans, ¿qué otros temas tienen? Está el tema de adopción, pero también están todos los temas que tienen que ver con procuración de justicia, ¿no? Toda la relación con las secretarías, el policía, pues, ¿no? Que esta acción, pero además, cómo de manera transversal entendemos el tema LGBT, es decir, una mujer lesbiana puede ser una mujer lesbiana indígena, ¿no? O puede ser un hombre gay, afro, y entonces entender esta diversidad que a veces te pone en esta situación de vulnerabilidad, y no solamente por tu preferencia o tu orientación, sino por otros factores que están a tu alrededor. Reconocerlos nos ayuda entonces a ir construyendo esas acciones para eliminar esas conductas. En México, en la Ciudad de México, ha sido muy complicado, por ejemplo, el tema gay con los grupos indígenas. Lo rechazan, ¿no? No existe, ¿no? Cuando, por otro lado, nosotros tenemos grupos de personas indígenas que sí recurren al Consejo, ¿no? Y que nos dicen cómo han sido discriminados, ¿no? Compartir estas acciones en esta red latinoamericana de ciudades
nos coloca en esa. Pero además nos da la posibilidad de ser espejo con Rainbow City. Y yo te puedo decir que me da muchísimo gusto darme cuenta que muchas ciudades en América Latina están mejor que muchas ciudades europeas. La experiencia de haber ido a Berlín el año pasado fue maravilloso, ¿no? Allá no existe el matrimonio igualitario, ¿no? Por lo tanto no hay temas de adopción, es una política muy cerrada. En ese sentido, ¿no? Claro, y sin embargo estuvimos allá y te ves en ese reflejo. Y por otro lado descubres que como sociedad sí son muy abiertos. Ese reflejo de qué pasa en Europa, qué pasa en América Latina y cómo vamos construyendo, ¿no?, esas relaciones. Me parece que el tema de migración es un tema que lo ha sabido llevar ciudades de Europa de manera muy interesante. El tema LGBT, por ejemplo, con personas de diferentes religiones, ¿no? Y cómo traerlo también eso a América Latina. Oye, mencionas, bueno, a ver, esta red o esta Rainbow Coalition que luego se replica en América Latina, ¿tiene conciencia sobre los problemas globales que hay en torno a las poblaciones LGBT? ¿Han hecho algo para levantar la voz por los reportes sobre campos de concentración en Chechenia, las leyes anti-gay en Uganda y en el continente africano? La red latinoamericana se acaba de formar este año, hace 4 meses. Pero lo primero que hicimos fue el tema de Chechenia. O sea, el primer pronunciamiento que hicimos fue ese. Y nos pusimos en contacto con Rainbow City, que ya traían algo. Investigaciones, ¿no? Y al final, pues se termina con un pronunciamiento conjunto de ciudades, arcoíris, y cómo además construyes esto de ciudades amigables LGBT que no están vinculadas con un tema de consumo. O no solamente con un tema de consumo, ¿no?, sino con un tema de derechos. Claro, claro. Oye, mencionabas el tema de migrantes y quisiera regresar al tema de las ciudades y los migrantes, ¿no? Ciudad de México es una ciudad de paso para muchos inmigrantes que vienen de Centroamérica y que quieren ir a Estados Unidos. También una ciudad que recibe a muchos inmigrantes. Lo hemos recibido durante la crisis argentina en el año 2001, luego durante la española en el 2008. Es un tema que también están viendo las ciudades, porque me imagino que Buenos Aires tiene una situación similar, me imagino que también Río de Janeiro. ¿Cómo están empezando a ver el tema de inmigrantes y no discriminación? Mira, ha sido un tema muy complicado. No ha sido un tema de abordar fácilmente, ¿no? Porque por un lado nos hemos encontrado con sociedades que rechazan a las personas migrantes, ¿no? Sí, el tema de la xenofobia que está el día en todos. Es terrible, ¿no? Y en donde incluso el año pasado en Buenos Aires intentaban sacar una política pública en donde identificaran a las personas migrantes y si no traían documentos fueran llevados a prisión o por lo menos detenidos, ¿no? Entonces, a través de la RIOT logramos hacer esto. Es muy complicado el tema de migrantes. Creo que ahí sí hay algunos países de Europa, con todo lo que ha pasado en Siria, que nos pueden decir cómo han ido adaptando a las sociedades. La Ciudad de México, por ser cosmopolita, más de 9 millones de personas, el 80% de las personas que piden refugio en el país se quedan en la Ciudad de México, lo cual es un dato muy importante. Tenemos la tarjeta huésped, ¿no? O sea, sí tenemos acciones importantes en ese sentido, pero nuevamente, cuando hablamos del tema LGBT o de cualquier otra causal de discriminación, lo que no queremos, por ejemplo, ahora, es que las personas que van a ser regresadas de Estados Unidos a México por esta política se conviertan en extranjeros en su propia patria. Claro. O que se vuelvan en competencia, ¿no? Ahora los de aquí nos sentamos desplazados por los de allá y entonces caigamos en la misma crítica que son por lo que son expulsados de Estados Unidos, ¿no? Claro. Ese trabajo fino, ¿no?, no está siendo fácil y me parece que es uno de los grandes retos que tenemos y que tenemos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque la movilidad es un derecho, es decir, las personas tenemos derecho de poner la planta de nuestros pies en donde querramos, ¿no? Claro.
y ganarlo no va a ser fácil. Claro. A ver, y este era un tema pensando, digamos, desde el ombligo, ¿no? Pensando de lo que ocurre en estas ciudades, pero al mismo tiempo mencionaste el tema de la afrenta para nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, y allá varias ciudades también levantaron la mano y literal le dieron la espalda a la política de Donald Trump, declarándose ciudades santuario para los inmigrantes. ¿Hay también contactos entre las distintas ciudades de América Latina con las ciudades santuario en Estados Unidos? Mira, principalmente el jefe de gobierno, ¿no? Es el que está haciendo estas conexiones precisamente, y hemos sacado una función muy importante a través de Locatel, ¿no? Que tú puedes bajarla en tu teléfono, en donde te dice qué acciones de prevención tienes que hacer, si eres detenido o detenida, ¿no? También qué tienes que hacer, y si ya estás en la Ciudad de México, te conectas con Locatel y nosotros automáticamente te hacemos la primera llamada con tu familia en Estados Unidos, con tu familia aquí, te damos albergue. Y lo que es muy importante es que el documento con el que te regresa migración a la Ciudad de México, ese documento es para acá suficiente como identificación. Claro. Te sacas tu acta de nacimiento, estamos haciendo ya acuerdos con el INE para que sea también tu tarjeta del INE. Esas son las acciones que hacemos y reconocemos los trabajos que ellos hacían allá a través del Consejo Ciudadano de Luis Werman, ¿no? Les damos lo certificamos en la capacitación que traen, entonces ya tienen un documento del gobierno de la ciudad que los capacita en la actividad que estaban haciendo allá. Claro, ya que se nos acaba el tiempo y tampoco te puedo dejar ir sin preguntarte qué estás leyendo, una recomendación para la audiencia de Foro Global. Hijo, pues acabo de leer un libro maravilloso de una chica que se llama Carmen, que se llama Nuevos Horizontes. Es una chica con discapacidad motriz, no se lo deben perder. Es una biografía de su vida, una niña feliz, pero que cuando sale al mundo real y empieza a buscar trabajo, la vida cambia. Entonces, pues ahí está. Gracias por tu compromiso con estas causas y muchas gracias por haber estado esta noche en Foro Global. Gracias, Genaro. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Soy Genaro Lozano. Te invito a que continúes ahora con la programación de Foro TV y te espero el lunes en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto te deseo un muy buen fin de semana y muy buenas noches.